Muy buenas tardes, Antonio Damiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar aquí. Bueno, lo primero, bienvenido a nuestro podcast, Acuñados del Básquet. Me acompaña mi amigo y fundador del programa, Iván Aceves. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, nosotros, Anthony, y te somos muy sinceros, como decimos en la intro, nuestro podcast habla con más convicción que datos del deporte de la pelota naranja. Sí que es cierto que hoy, sabiendo que venías, hemos intentado recopilar un poco más de datos, ¿vale? Para de alguna manera, ni mucho menos estar a la altura, pero bueno, a nosotros nos hace especial ilusión que estés aquí, teniendo en cuenta que junto con, por supuesto, y había que nombrarle, junto con Andrés Montes, fuisteis los primeros que nos hicisteis trasnochar, además a escondidas. Es decir, porque evidentemente nosotros tenemos 30 y pico años y de aquella pues nos pilló... Más pico que 30. Sí, más pico que 30. Pero bueno, sí que es verdad que a nosotros pues nos hicisteis pasar unas noches pues muy divertidas. Muy divertidas. Muchos colacao, porque no podíamos tomar café. No podíamos tomar café ni té. Entonces, pues... Pero bueno, entonces nada, si te parece, aunque queremos comentar contigo, por supuesto, un poquito el tema de la situación actual, tanto de la NBA como de la Copa Endesa, que es lo que has estado, sobre todo, tratando este fin de semana, que te hemos estado viendo y escuchando. Sí nos gustaría conocer un poquito más pues, ese Anthony Damiel de los inicios. Entonces, sabemos de sobra tu historia, que te criaste en Valladolid. Desde aquí le damos las gracias a ese profesor de Derecho que te suspendió y por lo cual... Ahí está. Un aplauso para ese profesor. Gracias. Oye, mira, me surge una pregunta. ¿Te has vuelto a cruzar con ese profesor alguna vez? No sé nada. No sé si sigue la misma Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. La verdad es que era joven en aquella época. No era un profesor de cierta edad, era bastante joven. Así que, bueno, lo lógico es que siga, ¿no? Supongo que seguirá, pero no he vuelto a saber nada. No lo he buscado en Google tampoco. Bueno, para que no lo sepan, claro, es que Anthony se matriculó, ¿no?, en la Facultad de Derecho porque no había Ciencias de la Información en Valladolid, ¿no? Es correcto. Eso es. En esa época, la gente de Valladolid que quería estudiar y se lo podía permitir periodismo o Ciencias de la Información, pues o tenía que ir a Madrid o me parece que en Salamanca había. Ni siquiera todavía existía, yo creo, una privada que había en Segovia, que pusieron posteriormente. Así que, bueno, pues no había mucha opción. Yo era de letras y prácticamente un 70% de la clase de letras iba a derecho, ¿no? Porque ya entonces nos decían que era casi la única carrera de letras que tenía salida. En mi caso, tuvo una salida rápida. No, desde luego, y tanto, y todos agradecemos esa salida rápida. Efectivamente. Las cosas como son. Posteriormente, empezaste, además, muy, muy joven en Canal Plus, si los datos no los tenemos erróneos, por supuesto. Entonces, yo sí tengo una pregunta que me resulta curiosa. ¿A ti el baloncesto te gustaba ya de entrada cuando entraste en Canal Plus? ¿O después de ese tiempo de...? No, me refiero porque sabemos también de tu bagaje en el tema del fútbol, sobre todo en el día después, si no recuerdo más, sí. Y ya fue a partir del 95 cuando empiezas con el básquet. Entonces, una de mis preguntas, evidentemente como periodista está claro que sigues un montón de deportes, si no todos, pero ya, ¿cómo es el picorcillo, no? ¿Ya tenías ese picorcillo del básquet? Sí. Yo... digamos que había visto siendo muy niño, yo recuerdo con 5, 6, 7 años algún partido de baloncesto en televisión, que se echaban pocos, sobre todo de Copas de Europa, recuerdo el Real Madrid contra Varese, bueno, pues con mi padre había visto algún partido, pero luego el picorcito, digamos, que empieza cuando tengo 9 años, que vamos a ver un partido en directo del equipo de Valladolid, que acababa de subir a Primera División, todavía no era ACB, y ahí me quedo alucinado. O sea, ese partido, lo que vi, era un partido de Copa precisamente, pero entonces era un formato de Copa parecido al del fútbol, había eliminatorias, cruces de eliminatorias, ida y vuelta, y era el equipo de Valladolid, que se llamaba entonces Valladolid Miñón, creo,
que era una editorial, contra el Granollers, contra Areslus Granollers, que jugaba Chichi Creus en ese Granollers. Y nada, y me quedé flipado. O sea, ya me enganché del todo. De hecho, yo estaba en el colegio jugando más al balonmano y empecé a jugar, ya dejé el balonmano, empecé a jugar al baloncesto en el colegio. Y a partir de ahí me hice un fanático del baloncesto. Como deporte, seguía mucho la liga. Y también fui socio muchos años del Valladolid, ¿no? Primero en el Huerta del Rey, luego en el Pisuerga, en el Polideportivo Pisuerga, donde sigue jugando actualmente. Y nada, entonces cuando yo entro de becario en Canal Plus, digamos, era una redacción muy pequeña, no éramos mucha gente, porque se creó de la nada eso. En principio se iba a hacer poca producción en deportes, pero se compran los derechos de la Liga de Fútbol, se compra también la Premier, el Calcio. Entonces, bueno, necesitaban ir, digamos, aumentando el número de redactores, pero no había, en ese momento, para que se entienda un poco, no había mucha seguridad, pese a que se había comprado la Liga de Fútbol Española, estaba la Premier, estaba el Calcio, estaba el fútbol americano, también la NFL, pero no, era todavía casi como una aventura, porque era una prueba. Entonces, la mayor parte de la gente decía que eso no iba a triunfar, que como en España se iba a pagar por ver televisión, ¿no? Y entonces yo creo que por eso no se hizo una redacción a golpe de talonario, ¿no? No se ficharon periodistas consolidados, importantes de otros medios y tal, y se tiraba mucho de gente joven, y así empecé. Pero yo era, en esa redacción pequeña, era el loco del baloncesto, ¿sabes? Entonces me tenían un poco por eso, porque yo, independientemente de mi trabajo, seguía muy de cerca el baloncesto, la NBA, que en ese momento la daba Televisión Española, aunque se daba muy poco, ¿no? En diferidos y una vez por semana. Y nada, y entonces el baloncesto efectivamente lo seguía mucho, hasta que ya llega la oportunidad de que se compran derechos de baloncesto en Canal Plus y me empiezan a dar alguna oportunidad, siendo todavía muy joven, como decíais. Vale, yo quiero saber, y bueno, yo creo que es una cosa que queremos saber muchísima gente, ¿no? ¿Qué momento más memorable, o uno de los más memorables, que hayas podido vivir como comentarista? Pues mira, es difícil porque, claro, llevo tanto tiempo, ¿no? Hay que partir de una base, sí. Hay que partir de que yo, primero, no soy alguien muy... No me caracterizo por ser alguien muy efusivo, en general, y luego también tengo una concepción del trabajo. Soy un convencido de que el comunicador, el periodista, tiene que apartar un poco las emociones para contar, al final es un trabajo, para contar lo mejor posible lo que está pasando, ¿no? Por lo tanto, eso ya, digamos, que me ha frenado un poco lo de vivir de una manera especial esos momentos, pero obviamente los he identificado, los he vivido. Hay veces que he sentido que se aceleraba el pulso y bueno, y tiene que ver sobre todo con mis primeros viajes a Estados Unidos. Sobre todo, bueno, vas al All-Star y ahí te encuentras con el mundo NBA de cerca y cara a cara, y ahí te impresiona, obviamente. Ves a los jugadores en aquella época, en aquel primer All-Star, pues estaba Shaquille, Pippen, Jordan, les ves de cerca, ¿no? Y luego ya, pocos meses después, voy a las finales de la NBA del 96 y también me impresiona porque, bueno, eran los Bulls estos que ahora todo el mundo los ha conocido mucho mejor gracias a The Last Dance, al documental. Y bueno, pues Seattle con Son Kemp, Gary Payton, dos muy buenas ciudades de Estados Unidos, un viaje muy importante para mí, el primero. Pero no cabe duda que ese momento es un momento, claro, muy viral, muy mediático, no pasa de moda, ¿no? El de la última canasta de Jordan con los Bulls en Salt Lake City. Es un momento que yo sí recuerdo que viví de manera bastante especial. No tan consciente de todo lo que iba a suponer, pero era un momento, para que la gente lo entienda, ya se sabía, ¿no? Como se ha visto en The Last Dance, que ese equipo se deshacía. No se sabía si Jordan iba a dejar de jugar o no, pero que ese equipo de los Bulls se rompía.
había mucha rivalidad, mucha tensión competitiva, porque los Utah Jazz era un equipo muy duro, muy agresivo, muy incómodo. La gente allí en el pabellón, digamos que casi como una excepción de lo que es Estados Unidos, estaban muy encima del juego, gritaban mucho, protestaban mucho a los árbitros, odiaban a los Bulls, odiaban a los Lakers también. Era un equipo muy incómodo. Y era un equipo que en temporada regular había estado ya, después de haber perdido la final anterior contra Chicago, había sido mejor Utah que Chicago Bulls. Y bueno, Malone, Stockton, todo lo que eso suponía. Y pensábamos que podía estar contra las cuerdas Chicago, ¿no? Y ese momento final en el que parece que se detiene todo y que Jordan sigue en play y todo lo demás está en pause, ¿no? Ese momento es espectacular y éramos conscientes, ¿no? Estábamos muy, muy alterados, sabíamos que era un momento histórico y éramos conscientes de que, bueno, pues aquello seguramente, si acababa como acabó, se iba a recordar, ¿no? Ese momento, desde luego, tiene muy difícil comparación con cualquier otro. He estado en los Juegos Olímpicos en el año 96, he estado retransmitiendo final del Mundial con España campeón del mundo en 2019, Final Four de Euroliga. He estado en grandes acontecimientos, pero aquel momento yo creo que seguramente se iría al top, ¿no? A la cúspide de la pirámide. Hombre, ese momento que acabas de decir, tengo que decirte que ese póster sigue estando en la habitación de mi casa. De ese momento. No, esto es totalmente cierto, Anthony. Yo creo que un poco a colación de lo que estás diciendo, porque no te voy a mentir, un poco viendo pues, la trayectoria, el tiempo que estuviste sin retransmitir, vuelves, si no recuerdo mal, creo que es el año que Pau gana su primer anillo y demás. Al irnos a este año del que estás hablando, me surge una pregunta, si no dos. Son dos. He estado leyendo que actualmente Scottie Pippen con Horace Grant y Longley, no sé si lo has visto, que quieren hacer un documental tipo The Last Dance, pero yo creo que a lo mejor no contando todo lo que hemos visto en The Last Dance, sino dándole otro aire a lo que podría ser. ¿Qué crees que puede aparecer ahí que no hayamos visto ya de ese equipo? Y no solo, entiendo que sean no defectos de Michael Jordan, pero sí entiendo que cosas que a lo mejor no le gustan del todo. Sí, cosas que no ha querido contar, ¿no? Porque no hay que olvidar que Jordan ha sido el auténtico, o en la práctica, el dueño de las Dance. Él era el que tenía el derecho de dar el ok a que fuera adelante el documental, lo hizo cuando consideró oportuno y bueno, pues seguro que todo ha tenido la aprobación de Jordan, ¿no? Entonces, la verdad es que es curioso, llamativo, es interesante, ¿no? Como estos tres exjugadores y excompañeros de Jordan, ¿no? Que han hace poco hubo una reunión para homenajear a aquel equipo y bueno, pues no sé si ha sido esa reunión en Chicago, pero ahora les apetece hacer un nuevo documental, pues tratando de contar cosas que ellos piensan o que no se han contado bien, porque estoy convencido que ellos tres piensan que no han tenido el protagonismo o la relevancia suficiente en The Last Dance, ¿no? Pero bueno, The Last Dance se hizo como se hizo, centrado muy en Jordan y lo que era el equipo, pero se habla sobre todo de Jordan, ¿no? Y se habla mucho de Jerry Krause, de Phil Jackson, pero quizá menos, ¿no? De esos otros jugadores. Horace Grant, por ejemplo, es un jugador que tiene 5 anillos, porque ganó 2 con Orlando, había ganado 2 anteriormente y bueno, pues es un jugador importante que a lo mejor no tiene la relevancia años después en función de lo que es su currículum, ¿no? Scottie Pippen, bueno, pues sus relaciones con Jordan han sido buenas, malas, peores, un poco mejores, luego otra vez malas. Y bueno, pues también se ha dicho que ha tenido problemas económicos. Luke Longley puede ser el que más sorprende porque ha vivido un poco a expensas de eso, australiano, no ha estado muy metido, ¿no? en la NBA ya una vez retirado.
pero bueno, se habrá unido a estos. Yo creo que es muy interesante para el aficionado, para el espectador. Estaremos ahí pendientes, ¿no? Para ver qué pasa. Estaremos muy pendientes. Claro, eso es. Sí, la segunda pregunta que me surge a colación de lo que estábamos hablando, y va un poco ya hilando con, pues, un poco más con el baloncesto actual. En función a esos Shaquille, ese año 96, esos 90, ¿cómo ves la evolución del baloncesto en estos últimos años, en estos últimos 20 años? ¿Hacia dónde crees que estamos yendo o de dónde venimos? ¿Cómo crees que ha evolucionado? Bueno, ha cambiado mucho. Yo creo que hay cosas incuestionables, son realidades incuestionables por mucha gente que las quiera retorcer o cambiar. Y luego hay cosas opinables. No hay tantas cosas opinables como muchas veces oímos aquí, porque hay gente que vive desde hace muchos años en el tópico, ya poco fundamentado, de que si, bueno, pues que aquello es lo dicen mucho, ¿no? La NBA es un circo, no se defiende, es todo para el espectáculo, mucho individualismo y todo eso, ¿no? Esos tópicos que bueno, pues hay veces que hay algo a lo que agarrarse y que puede ser algo de verdad, pero en su mayoría son tópicos que no están fundamentados con la realidad, ¿no? Y yo creo que ha habido un buen proceso de purificación de todo ese, entre comillas, fango, cuando los jugadores españoles han ido allí y unos les ha ido mejor, otros peor, pero prácticamente todos vuelven diciendo lo mismo, ¿no? Que es una competición muy exigente, muy exigente. Súper profesional, muy exigente, donde solo vives para tratar de hacerlo un poco mejor, entrenar para tener mejor porcentaje de tiro, entrenar en el gimnasio para ser un poco más fuerte, para correr un poco más rápido. Bueno, esto es así. Hay un clima competitivo máximo, ¿no? A diferencia, a lo mejor, de lo que pasa en otras latitudes y en otros baloncestos. Pero, obviamente, el baloncesto ha cambiado sobre todo. Yo diría que el cambio más importante, aparte de unos reglamentos, unas reglas, por lo tanto el arbitraje en función de esas reglas, pero ha cambiado sobre todo con la estadística avanzada, ¿no? Y con los expertos de estadística en cada uno de los equipos que han ido diciendo cómo era mejor para ganar, es decir, para atacar mejor, para ganar partidos, qué era lo que había que hacer. Y lo que había que hacer era poner a todo el mundo a tirar de tres. ¿Por qué? Porque al final un triple es un 50% más. Y si tú mejoras los porcentajes desde ahí, ya no te compensa tanto tirar de dos, sobre todo tirar de dos en distancias en las que los porcentajes no son tan buenos, ¿no? Tiros de 4, 5, 6 metros. Por eso se dice, ¿no?, que se ha acabado la media distancia. Claro, hace 30 años, pues cuando aparece el triple... Mike D'Antoni ya fue un visionario hace un montón de años. Sí, él fue de los que lo tenían claro, ¿no? Porque es verdad que ha habido corrientes en Estados Unidos desde hace muchos años, tanto en universidades, en algunas universidades en concreto, como en algunos equipos NBA que han sido tradicionalmente ofensivos y de correr y anotar mucho. Denver lo ha sido, generalmente la costa Pacífico, ¿no? Phoenix lo ha sido también, Sacramento en muchas fases, y bueno, y D'Antoni con esos Phoenix Suns, desde luego, pues dio una vuelta de tuerca muy importante. Ya lo había hecho también Sacramento con Rick Adelman, y ahora ya todo el mundo se ha apuntado a eso, pero es una cuestión matemática, de efectividad. No es... Claro, aquí mucha gente lo vende como ligereza. No es ligereza. Es que la mejor manera de... O sea, los mejores ataques de la historia los tenemos esta temporada. Y los mejores de la historia hasta la pasada temporada estaban en la pasada temporada, porque es una cuestión de apuntar y anotar cuánto se suma en función del número de posesiones. Y eso es lo que te dice cuándo se ataca mejor y cuándo se ataca peor. Los jugadores son más atléticos que nunca y tienen mejor rango de tiro y efectividad de tiro que nunca. A partir de ahí, yo creo que la NBA siempre está muy pendiente, ¿no?, de qué es lo que va mejor, lo que va peor. Ha habido algún cambio de regla reciente para tratar de favorecer a los defensores. Hay uno del que se habló mucho, este de hace 2 o 3 años, que se decía que se penalizaba a Trey Young y a James Harden, ¿no?, en esa búsqueda del defensor, echándose contra el defensor para sacar la falta y los tiros libres.
Y luego hay otro cambio del que no se ha hablado mucho, pero que nos ha supuesto a los comentaristas de partidos en directo un problema, porque se ha cambiado el criterio sobre un tipo de acción defensiva o de falta, ¿no? Y es que cuando tú buscas un tapón, si contactas con el balón y luego le golpeas el brazo después del medio tapón o del tapón al jugador que ataca, ya no te pitan falta. Esto ha habido 2 o 3 jugadas esta temporada ya bastante llamativas, ¿no? Porque eso toda la vida en la esencia del baloncesto ha sido falta. Ha habido una en la que casi le arrancan el brazo al jugador y entonces revisaron y dijeron que no era falta. ¿Por qué? Porque empieza siendo tapón, ¿no? Entonces, bueno, son ligeros movimientos de la NBA a tratar de respetar o considerar un poco más al defensor, pero aún así iremos a cambios más trascendentales, yo creo que tienen que ver con las dimensiones del campo, ¿no? Las dimensiones del campo hay que ampliarlas, tiene que haber más espacios, por eso, porque los jugadores cada vez son más grandes, más rápidos, reaccionan en mucho menos tiempo y la meten desde todos sitios, ¿no? Ya hay varios jugadores con rango de tiro de 9, 10 metros, entonces yo creo que el campo hay que ampliarlo y a partir de ahí las matemáticas y las condiciones de los jugadores irán resolviendo lo demás, ¿no? Pero es una liga, mira, yo aprovecho que estamos grabando esto pocos días después del All-Star para decir o recordar algo que comenté en el programa Generación NBA de Movistar esta semana y que incluso yo cuando lo busco y lo descubro me llama la atención, pero creo que son claves muy importantes. Yo he estado en la Copa, como habéis dicho antes, no he seguido tanto el All-Star de esta temporada, pero bueno, sí he notado que la gente estaba muy decepcionada, bueno, gente muy crítica. Y resulta que tanto la jornada del sábado como la del domingo ha dado más audiencia que el año pasado en Estados Unidos. No hay que olvidar que esto es un negocio, esto no es una competición para que disfruten los que la organizan y los que les gusta el baloncesto ¿no? de Naismith, ¿no? que es una referencia para vosotros. No, esto es un negocio y son la productividad del negocio la que va marcando, ¿no? Entonces, de repente, parecía como que la NBA tenía que hacer algo urgentemente y cambiar esto. Pero claro, al ver que las audiencias el sábado y el domingo en Estados Unidos han sido mejores, pues ya no sé si va a ser prioritario para la NBA. La NBA ha dicho públicamente que sabe que tiene un problema con el All-Star, pero a lo mejor ya no es tan urgente resolver esto para la NBA, ¿no? Y además es que yo hablaba con gente en estos días y tal, y me decía un amigo, dice, jo, es que a mí no me ha gustado nada y tal, dice, pero mis hijos estaban con el móvil flipando con lo de Jokic y Doncic y tal. Claro, digamos que los gustos por generaciones cambian y lo consumible también cambia. Entonces, claro, a mí me puede aburrir eso, por mucho que me guste el baloncesto. Pero es que de repente a los niños y a los chicos jóvenes les están, no sé si les está gustando, pero consumen un tipo de cosas que a nosotros nos parece que no tienen ningún valor. Y al final, digamos que el destino del consumo es lo que marca el negocio y la NBA lo que quiere es seguir manteniendo una competición que es muy rentable para los dueños, para los partners, para los sponsors, para los jugadores, ¿no? Y bueno, este es el gran dilema. Perdonad que me haya enrollado tanto, pero hay tanto de lo que hablar. Es maravilloso porque has tocado bastantes puntos que tenemos que tocar contigo y eso es algo genial. A mí se me queda algo por comentarte, que es un poco cuando has hablado que la estadística avanzada es lo que te marcaba. Voy a coger el iPad para darle ese dato. Vale, que es lo que marcaba la tendencia al juego. Vale, claro, al final esta estadística avanzada es la que también mancilla un poco el juego para el romanticismo del baloncesto propio, ¿no? Que te dice, bueno, tienes que tirar de esta posición, olvídate de tiros en esquina corta, olvídate en tiros de codo, llega a la esquina profunda que ahí no te van a defender y la metes. El proceso de democratización de la NBA en este caso para que tenga un alcance máximo
es posible que haga que los que la seguimos entremos ahora en un dilema y digamos, bueno, ¿qué ha pasado? ¿No? Se acaba el Small Ball y ahora empieza la era de los unicornios. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Y hoy, de hecho, hoy he leído un dato y te voy a ser sincero, aquí somos cuñados del básquet, luego no contrastamos prácticamente nada porque somos buenos cuñados, ¿vale? Entonces no contrastamos nada. Pero vamos, sí me parece hasta que tenga lógica, ¿vale? A ver qué te parece, te lo leo. Sí. El equipo de los Lakers de Kobe Bryant, Julius Randle, Claxton, D'Angelo Russell, que creo que quedó último en el oeste, no sé si fue en 2007, 2008, no, sí, por ahí puede ser. No lo recuerdo, ese dato no lo recuerdo. No, ha sido más cercano en el tiempo. Más cercano. Pero bueno, sí, ha sido... Randall lleva 4 o 5 años en los Knicks, estuvo 2 años en Nueva Orleans, pues hará 8 o 9 años de esto. 16, a lo mejor, 2016 sí, por ahí, sí. Vale, que tenía un rating defensivo de 110, ¿era? 110. Vale, tenía un rating defensivo de 110, que a día de hoy sería el mejor rating defensivo de la liga. Está sin contrastar, ¿vale? A lo mejor es una fumada de alguien que lo ha puesto y tal. No, puede ser, pero puede ser. Si eso es así, ostras, yo creo que el baloncesto, por lo menos en liga regular, se ha vuelto un poco loco y para mí pierde un poco el encanto y me mejora un poco en el playoff, que parece que se preparan un poquito más los partidos, que intentan evitar que el otro meta canastas, porque la sensación que me da en los partidos es, bueno, tú tiras 14 tiros, vale, te han entrado 2, no pasa nada, sigue tirando 14 tiros porque el plan es este, te van a entrar. Entonces, creo que no hay esa dirección de partido que a lo mejor en Europa estamos tan acostumbrados. No sé. Bueno, todo es súper complejo, es muy interesante y da para hablar mucho tiempo. A ver, yo sí creo, o estoy de acuerdo, en que se le da más prioridad al ataque que a la defensa. En la era en la que estamos, ¿no? En el momento en el que estamos o en los años en los que estamos en la NBA. Los jugadores ganan más dinero si son mejores en ataque. Se valora más a un jugador mejor en ataque que a uno mejor en defensa. Pero digamos que por simplificar, si fuera mejor para los equipos, fijaos toda la gente que trabaja en los equipos NBA, cuántos entrenadores hay en un cuerpo técnico, más luego en los despachos, todos los especialistas que hay, ojeadores, digamos, gente que trabaja sobre el rendimiento del equipo, sobre el rendimiento de los rivales, etc. Toda esa gente que además hacen reuniones eternas, están todo el día conectándose entre sí para hablar qué tenemos que hacer, o sea, es tremendo cómo se vive 24/7 ahí en la NBA para que el equipo sea mejor o gane, ¿no? O si no gana esta temporada, que pueda ganar dentro de 2 o 3 años. Si digamos que al final hay una manta corta, no puedes en 82 partidos de temporada regular atacar al máximo y defender al máximo. Eso es una quimera, ¿no? Entonces, yo creo que si la mayor parte de los equipos están encontrando el mejor equilibrio en lo que están haciendo, es decir, piensan, obviamente en temporada regular hay equipos que defienden mejor o peor. Hay equipos que tienen una orientación en la planificación muy clara a la defensa. Thibodeau, ¿no? Minnesota, Nueva York, desde luego con la llegada de Anunoby sabe que puede mejorar por ahí, lo hace. Boston es un equipo que sigue defendiendo a gran nivel. Hay equipos que van por ahí o que quieren ir por ahí, ¿no? Que quieren y piensan que pueden tener una buena temporada regular y eso no les penaliza en playoffs. Fijaos, vámonos solo al último campeón, Denver. Denver, en temporada regular, en la pasada temporada, en la temporada de su campeonato, es mitad de tabla exacta en rating defensivo. Es el número 15 de la liga en rating defensivo. Esto lo que hace es que los equipos cuando planifican la siguiente temporada dicen, claro, es que seguramente estos Nuggets que defendieron muy bien en playoffs, tuvieron momentos muy buenos de defensa,
lo que estaban haciendo en temporada regular era ahorrar. Estaban ahorrando energía, esfuerzos, seguramente lesiones. Estaban ganando partidos que ganaron no muchísimos, ¿eh? Tuvieron una temporada regular que estuvo bien, pero no fue una cosa de locos. Estaban ganando partidos porque con Jokic y Murray muchas veces ganas partidos, ¿no? En temporada regular. Entonces, yo creo que todos los equipos se hacen ese planteamiento. ¿Por qué? Porque, y volvemos a lo de antes, los reglamentos tampoco te benefician tanto si tú montas un equipo ultra defensivo, como los que había en los años 90, por ejemplo, o alguno que hemos intentado, que hemos visto que intentaba ser un equipo súper defensivo. El reglamento te penaliza, ¿no? No se puede agarrar, no se puede sujetar. Y bueno, esto que dices del rating defensivo de aquellos, al final el rating defensivo y ofensivo están relacionados de ida y vuelta. Es decir, si se está atacando mejor, es más difícil defender a los que están atacando mejor. Por lo tanto, yo creo que por eso la numeración global del rating ofensivo-defensivo se está yendo hacia ese extremo, ¿no? A que cada vez los ratings ofensivos son mejores y el rating defensivo cada vez es peor, pero no hay que pensar que al 100% es peor porque quieran defender menos, sino porque cada vez también es más difícil defender a los que atacan. Cuando ha surgido todo esto con las anotaciones, ¿no? De Doncic, de Embiid, de Booker y tal, ¿no? Reciente, sí ha surgido todo este debate. Había gente que ponía unas capturas de pantalla de Golden State, que fijaos cómo está Golden State este año, y dices, ¿cómo defiendes eso? O sea, una captura, una imagen fija, en la que tienes ahí a Curry, a Klay Thompson, y entonces estaba, no sé si estaba Draymond Green en la línea de tiros libres. O sea, al final era imposible defender tu zona, tu pintura. Es imposible. Porque no puedes, claro, hay una regla que son los 3 segundos defensivos, tienes que seguir a tu par, y tu par se va a 8 metros, y el otro se va a la esquina. Porque hay gente que no mete triples frontales, pero que los mete desde las esquinas, ¿no? Normalmente, gente que en otras épocas diríamos que son malos tiradores, las meten desde las esquinas. Entonces, ese soy yo. Entonces, no puedes defender la pintura. Entonces, en cuanto haya un rival que tenga crossover, que tenga dribbling y que tenga 1 contra 1, estás fundido ya. Pues no llegas a la ayuda. Digamos que en playoffs, por supuesto, se preparan más los partidos, se puede trabajar más con los jugadores a la hora de preparar cosas contra un mismo rival. Y yo creo que eso también ayuda a la concentración de los jugadores, a decir, oh, este tío me ha metido 30 y vuelvo a jugar 2 días después contra él, y he visto 20 veces el vídeo de cómo me ha metido los 30 y ahora mis entrenadores me dicen que haga esto, que haga esto otro. Digamos que eso también incide en la impresión la impresión y la realidad de que se defiende más y mejor en playoffs, ¿no? Pero ya también en términos generales, ¿no? Que me ha venido a la cabeza cuando te estaba escuchando y que me pasa a mí y le pasa a todo el mundo cuando va cumpliendo años, todos caemos es una costumbre, no le voy a llamar vicio ni tentación, ¿no? Es así, el ser humano es así, de que todo lo que nos ha hecho pasar grandes momentos, cuando teníamos 15, 20, 25, 30 años, lo tenemos lógicamente idealizado. Y cuando hay algo similar que ya no nos llena tanto, o bien porque es peor, o bien porque nosotros ya no somos tan impresionables, pues entonces caemos en esa nostalgia, en ese ejercicio de decir, jo, es que ya no es como antes esto, es que ya no es como antes Romanticismo. Esto yo lo percibo mucho y a mí me pasa a veces. Me pasa con muchas cosas, no solo con deporte. Y yo creo que mucha gente vive eso. Ha habido mucha gente que me ha dicho, es que el All-Star, a mí me llevan diciendo que el All-Star no vale nada más de 20 años. Yo estoy recibiendo esto, más de 20 años. Y efectivamente, es que ha habido años que yo me acuerdo de hacer partidos de las estrellas con Montes y salir del pabellón diciendo, esto no hay manera de venderlo. Esto, o sea, con Montes que dejó en 2006
la NBA. O sea, partidos de All-Star ha habido malos desde hace mucho. Y ha habido alguno bueno, porque yo recientemente, pues no sé por qué, ahora no tengo detalles, pero el de Chicago del 2020 creo que no estuvo mal. En Charlotte tengo la sensación de que no estuvo tan mal. Y luego los ha habido, claro, mucho peores. Con los concursos pasa lo mismo. Por lo tanto, yo creo que, bueno, tenemos que, por suerte, tenemos imágenes de esas épocas que nos gustan, se pueden ver partidos de esa época. Yo tengo idealizada la ACB del principio, de los años 80. Bueno, antes de que fuera ACB y luego ya los primeros años de ACB los tengo, pues yo disfruté como adolescente del baloncesto al máximo. Yo me sabía los 8 mejores jugadores de cada equipo y no sé, me compraba todas las revistas del mundo, lo seguía al máximo, no se podían ver lamentablemente tantos partidos. Lo tengo idealizado. Entonces hay gente que, entrenadores, por ejemplo, o gente que jugó en esa época que me dice, pues si yo ahora no podría haber jugado y era una estrella en aquella época. Yo ahora no podría jugar, es que no, es que a los 2 bloqueos estaría ya en enfermería, ¿no? Porque físicamente no tiene nada que ver, velocidad, la velocidad de ejecución de cualquier elemento del baloncesto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que disfrutar de lo pasado, no hay que evitarlo, y de lo presente, pues tratar de sacarle el jugo, ¿no? que todavía hay, y bueno, y ser críticos públicamente con lo que no nos gusta, ¿no? O sea, a mí me parece que ha habido cosas mal. En el concurso de triples, desde que pusieron el carro con todos los balones dobles, ¿no? Pues sí. Y el tiro este que vale 3 puntos más lejano, pues esto yo creo que ha sido malo. O sea, yo soy contrario a eso porque hemos perdido la referencia de las puntuaciones, ¿no? Entonces, antes había un máximo de, si no me equivoco, de 30, ¿no? Porque había 5 carros, claro, 5 carros y si metías todos eran 6 en un carro, pues 30. Claro, ahora, el otro día el que peor lo hizo eran 20, pero claro, ¿cuál es la puntuación máxima posible ahora? Entonces eso yo creo que para el aficionado hace perder la referencia de la mayor efectividad en el concurso de triples. El de mates, por unas cuestiones físicas, hay limitaciones, ¿no? Tienes que depender de que te aparezca un Aaron Gordon o este McClung, que yo creo que estuvo mejor el año pasado que este, y bueno, que te aparezca así algún jugador y te mejore un poquito el concurso, ¿no? Y luego lo del formato del All-Star es donde el partido de las estrellas del domingo, donde más problema hay, y veremos. Yo sería favorable a algún cambio importante, a ver qué pasa. Eso, agradezco muchísimo que hayas terminado diciendo esto, porque la siguiente pregunta venía un poco, os habéis metido en temas muchísimo más técnicos, que para eso Iván es un espectáculo, con el tema defensivo y demás. Y yo no creas, yo a lo mejor tiro un poquito más, pues eso, un poquito más al fan, un poquito más al disfrute de ese fin de semana. Entonces, yo te quiero ser muy sincero, Daniel. El All-Star, además es que cuando vi lo de las audiencias y demás, yo creo que es así. O sea, vivimos en una época de la información en que esas audiencias están y seguirán estando. Pero yo he sido mucho más crítico con el All-Star y te explico por qué. Yo, por ejemplo, has dicho una cosa que es una verdad como una casa. A mí el concurso de triples siempre me ha gustado muchísimo, pero creo que en un carrito haya todo balones que valen el doble, ese tiro de más. Creo que de alguna manera desvirtuar un poco eso. Igual que en su día, cuando empezaron a hacer el concurso de habilidades, yo estaba muy en contra. Pero tengo que decir honestamente que a día de hoy le veo más competitividad a ese concurso que al propio concurso de mates o al partido del All-Star, sinceramente, porque creo que hacen un team, bueno, salvo el team Antetokounmpo's Brothers de hace un par de años, que la verdad que me pareció... Sí, aquí somos fanáticos de Thanasis. Fanáticos del hermano, o sea, del bueno, claro. Y seguimos sin entender cómo un tío como Thanasis puede estar ahí. Pero bueno, vale, ok. Mi pregunta, sin comprometerte en exceso, ¿qué valoración le das tú al All-Star de este año, teniendo en cuenta que estamos en una época de la información en la que, como muy bien has dicho antes, el ejemplo de
minuto. Mira, yo la valoración voy a ser, como me pides, bastante claro. Vi los concursos, porque yo estaba con la Copa del Rey en Málaga. Vi los concursos porque nos fuimos a cenar después de las semifinales y llegué justo a la habitación del hotel y estaban las habilidades, ¿no? Y vi los concursos. Como espectador, no disfruté como espectador. Después de tantos años de estar comentándolo, no disfruté nada. Del All-Star Game he visto highlights, no vi nada, ni en directo, ni nada. Por lo tanto, te digo que profesionalmente me ha alegrado estar en Málaga y hacer la Copa, antes que hacer el All-Star. Eso ya es ser bastante crítico con el fin de semana de las estrellas. Yo creo que hay una cosa que la gente a lo mejor no tiene por qué conocer, y es que en cuanto vas a uno te das cuenta, ¿no? El fin de semana del All-Star es algo que la NBA tiene, es como una especie de feria de muestras donde están las estrellas, lógicamente, los jugadores, se fomentan los encuentros y las relaciones, pues por ejemplo, entre todos los general managers, entre los agentes con los jugadores con los sponsors principales, temas de prensa, de comunicación, campañas. O sea, los jugadores tienen una agenda en el fin de semana que es una locura. Es que no duermen, y no es solo por salir a tomar algo. No duermen porque tienen un montón de cosas. A las 4 tengo que estar aquí, a las 5 encuentro con no sé quién y tal. Y además tener que salir a la pista, los que salen a la pista viernes, sábado o domingo. Por lo tanto, por eso y porque el hecho de ser All-Star es algo muy importante en el currículum a la hora de valorar rápidamente a un jugador. Si te dicen que un jugador como LeBron ha ido a 20 All-Stars, pues dices, es uno de los mejores de la historia. Si te dicen que un jugador ha sido 6 veces All-Star, pues dices, ha sido un grande de la liga, ¿no? Entonces, es difícil quitar el All-Star como reconocimiento al nivel de un jugador. Pero está claro que es muy difícil arreglar el partido por la mentalidad que tienen los jugadores. Yo he hablado mucho con compañeros estos días. Hay que recordar que al final Doncic tiene 24 años, ¿no? Bueno, ¿cuándo tendrá memoria Doncic de empezar a ver el All-Star de la NBA? Cuando tenía 6 o 7. Pues hace 19 años, 18, 17 años. O sea, Doncic solo ha visto los All-Stars de los últimos 17 años. Y entonces, la mayor parte de lo que ha visto ha sido jugadores en una pachanga. O sea, Doncic no concibe otro tipo de formato en el partido de las estrellas que no sea una pachanga de sí, McGrady contra la tabla y mate y nada. Y luego, si hay suerte y llegamos igualados al final, jugamos un poco. Eso es, ¿no? Entonces es muy difícil cambiar la mentalidad. Luego ellos tienen muy metido lo de no lesionarse, bueno, pues que sea algo en lo que no arriesgues y tal. Por lo tanto, yo creo que tienen que cambiar algo. No le veo solución a lo de Estados Unidos, el resto del mundo. Eso podría ser, bueno, un poquito el primer año y luego se olvidaría. Yo creo que tienen que cambiar. Sí. Por lo menos hubiese ido Sabonis. Sí, nada. Yo creo que tienen que cambiar, tienen que hacer otra cosa. Hay mucha gente, yo no lo veo mal, por probar lo de hacer competiciones de 1 contra 1 o 2 contra 2. Creo que ahí se podrían motivar más porque ahí quedas más en evidencia. No es lo mismo diluirte en la pista con otros 9 jugadores que estar tú contra otro, Estar Jokic contra Embiid o Curry contra LeBron o Durant contra LeBron jugando un 1 contra 1, por mucho que sea un All-Star. Claro. Entonces, no sé si pueden ir por ahí. Yo, la verdad, con todo este lío, preparándome la sección del programa Generación NBA, he ido mirando y este es un problema común en el fútbol americano, en el béisbol, en la NHL. Esto del All-Star es una cuestión casi generacional.
un problema que están sufriendo otras ligas. Así que, bueno, pues yo soy crítico, creo que algo tienen que hacer y, bueno, esperemos que lo hagan y lo hagan para bien. Vale. Yo, si te parece, para terminar, ya, Anthony, porque ya te hemos quitado un rato largo. Escucha, que podríamos estar contigo toda la tarde, también te lo digo, ¿eh? O sea, toda la vida. Bueno, toda la vida podríamos estar. Pero si te parece, ya un poco por lo que después de subir el story de anoche en el que preguntábamos a la gente, pues si tenía alguna pregunta para hacer. Muy bien. Son muy rápidas, ¿vale? Pero sí, la primera, equipo de revelación de la temporada para Anthony de Miel. Revelación de la temporada, Minnesota, desde luego. Hasta el momento creo que lo pondría incluso por encima de Oklahoma, sí. Por encima de Oklahoma. Wow. Vale. Jugador favorito de todos los tiempos. Michael Jordan. Ahí estamos. Bueno, a esta pregunta realmente ya has contestado porque nos preguntaba @jperpa que este año que ha pasado con Movistar y el All-Star, que por qué no has estado. Pues evidentemente porque has estado en la Copa, que de hecho me da muchísima rabia porque al final todo ha copado NBA, pero tengo que serte muy sincero y muy honesto, me ha parecido bastante más interesante el fin de semana de la Copa Endesa y me parece súper injusto que no le demos el tiempo que se merece, pero me ha parecido mucho más interesante que el All-Star. O sea, quiero ser muy sincero. Sí, solo quiero añadir que yo cuando empezó, antes de que empezara la temporada, yo creo que en agosto o principios de septiembre, bueno, pues me dijeron en Movistar, ya me dijeron un poco lo que querían ellos que fuera el planning de mi temporada. Y entonces en ese planning, bueno, pues se reducían los partidos NBA, 8 o 10 menos, y se aumentaba para poder hacer algún que otro partido de ACB y algún que otro partido de Euroliga, ¿no? Y digamos que esto yo sabía ya que iba a ocurrir desde agosto, lo de que no iba a hacer el All-Star, iba a ir a la Copa. Mira, me vas a perdonar, pero es que acabas de decir ahora una cosa que no hemos comentado y tengo que comentarla porque es un tema que sale muy... O sea, que es un debate entre Iván y yo desde hace un tiempo. ¿Tú cómo ves la migración? A ver si lo zanjas. A ver si lo puedes zanjar tú, sí, efectivamente. Tenemos opiniones muy distintas respecto a esa migración que se está haciendo últimamente desde Estados Unidos hacia Europa por jugadores que en un primer momento pues puede parecer que vienen a retirarse jugando o que vienen realmente porque creen que las ligas europeas cada vez son más competitivas. ¿Cómo ves tú el hecho de que, a mi parecer, empecemos a tener una tía de jugadores que están empezando a jugar en Europa con nombres de esos jugadores que podrían tener ese hueco en un team NBA? Bueno, yo creo que en un 90 y tantos % de los casos, el jugador que ha jugado en NBA y viene a Europa hoy en día, lo hace porque ya no tiene mucho sitio en NBA. O en NBA quedarse allí les supone estarse ganando la plaza en una plantilla desde agosto, desde una liga de verano, en el training camp, sin garantías, luego te cortan en octubre y te quedas ahí tirado, o jugar G-League, y buscan en Europa algo más de continuidad en salarios, ¿no? Sobre todo, es decir, poder estar ganando un dinero seguro, que suele ser en gran parte de los sitios aquí libre de impuestos para ellos, y le dan algo de continuidad, piensan que bueno, pues pueden llevar una vida más tranquila aquí también. Hay mucho boca a boca entre jugadores, ¿no? Y alguno que está aquí les dice, oye, veníos, que esto no... muchas veces los estadounidenses no conocen tanto lo que hay fuera, tienen también muchos prejuicios, muchos tópicos, y los que están aquí les dicen, oye, venid, que aquí está bien, y si lo haces bien puedes ser un jugador top en Euroliga, vas a tener muy buenos contratos y vas a estar en un equipo con una estructura muy buena, y bueno, pues vamos teniendo. Pero bueno, si hacemos un repaso de los jugadores más destacados, por ejemplo, de Euroliga, que es la liga más, la competición más de mayor nivel en Europa, pues vemos a varios jugadores destacados que han tenido problemas en la NBA de continuidad, ¿no? Campazzo pues es el último ejemplo, pero Mike James,
bueno, podríamos irnos a muchos jugadores. Hay muy pocos casos. Hemos tenido recientemente el de Mirotic, que sí que tenía una oferta, creo que de Utah Jazz, muy buena para seguir en la NBA y decidió volver por unas cuestiones personales, de familia y sobre todo allí no quieren moverse. 10 por temporada, que es lo que le daban, ¿no? Entre 9 y 10. Sí, eran varios años y un salario muy alto. Pero fuera de eso, bueno, pues Billy Hernán Gómez, por ejemplo, el Barcelona le ha dado un gran contrato y allí ya llevaba mucho tiempo acumulado de poca continuidad, ¿no? Y bueno, siempre tienes a gente diciendo, se te están yendo tus mejores años, jugando muy poco, jugando casi nada, es muy difícil evolucionar si no juegas, solo con entrenamientos. Entonces, yo creo que en general estamos en problemas aquí en Europa porque la Liga de Desarrollo, para el que sueña con jugar en la NBA, cada vez es una mejor solución. Tienen salarios un poco mejores y tienen esa oportunidad del contrato two-way, el contrato dual, para poder jugar NBA. Entonces, cada vez es más difícil traer jugadores estadounidenses, ¿no? Luego los europeos que se van a la NBA prueban, no les va tan bien, es más fácil recuperarlos y tenerlos aquí, ¿no? Unos porque ya son mayores, Bellinelli, por ejemplo, el caso de Bellinelli, que ahora ha vuelto este año a jugar mejor, o porque, bueno, pues fracasan y vuelven, ¿no? Gaby Deck, ¿no? Estuvo muy poco tiempo, hizo una muy buena operación económica y regresó. Sí. Y luego está Kemba Walker, que ha venido a Mónaco a hacer barbacoas. Entonces, bueno. Problemas físicos ya muy importantes, sí. Entonces, bueno, hay una pregunta también que nos lo pide Lorena, que sería una palabra para describir tu amor por el baloncesto. Una palabra. Bueno, es que el baloncesto al final ha sido prácticamente mi vida, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, diría dos palabras, ¿no? Para que la gente lo entendiera. Diría Jordi Hurtado, ¿no? Porque siempre hay gente que me dice que soy el Jordi Hurtado de la NBA en este caso, ¿no? Es muy difícil estar tantos años haciendo lo mismo con exposición pública. Y bueno, pues yo he tenido la suerte, el privilegio de estar ahí, la confianza de primero Canal Plus, ahora Movistar Plus, de tenerme ahí, y son muchos años, ¿no? Son muchos años, es mi temporada número 29. Entonces, eso es, claro, más de la mitad de mi vida, ¿no? Y es lo que me ha dado de comer, así que lo ha sido prácticamente todo. Pues Antoni Damiel, darte las gracias por todos estos años que te ha dado de comer, por todos estos años que nos has permitido pues ver y vivir el básquet y que has entrado en nuestras casas. Sí. Al final eres parte de nuestra vida. Y ahora me meto un poco en el rollo fan loco, ¿no? Total. O sea, que llevo todo el rato aguantándome, ¿sabes? Escucha, yo a mi madre cuando le he dicho que era Antoni Damiel, o sea, su respuesta ha sido: ¿ese que veías por la noche? Digo, ese. Has estado en nuestra casa más que cualquiera de nosotros, que nuestras mujeres. No, seguro. 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 Así que, gracias. Pues, darte las gracias de verdad nuevamente. Para nosotros ha sido un placer. Esperamos, pues oye, que este ratito que te hemos quitado, pues que te haya resultado ser lo más agradable posible. Y bueno, y por supuesto que estás invitadísimo para cualquier otro día. Y bueno, oye, que si nos quieres invitar a 3+1 ahí con Calderón y demás, que nosotros vamos de muy buena gana también. Encantados. O colgados, sí, o sea, donde sea. Muy bien, nada, un placer pasar aquí un rato. Os deseo mucha suerte y diversión, sobre todo, con esto que hacéis, que se nota que os gusta y nada, larga vida a cuñados del básquet. Nos iremos encontrando seguro. Seguro que sí. Antoni, pues muchísimas gracias y un abrazo. Hasta ahora. Chao.